Bienvenido a esta secuencia de podcast cristianos. Palabras de vida. Deseamos que estas disertaciones edifiquen su vida espiritual, en el conocimiento de la Biblia, la palabra de Dios. La siguiente disertación está basada en las publicaciones realizadas por la hermana María José Huertas Vázquez. El tema a tratar es: sinceramente, ¿crees que el hombre natural tiene libre albedrío? ¿Dónde lo habéis sepultado? Señor, ven a verlo. Quitad la piedra. Señor, hace 4 días que murió. Seguramente huele mal. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Sé que siempre me escuchas, pero digo esto por los que están aquí, para que crean que tú me has enviado. ¡Lázaro! ¡Sal de ahí! Desatadlo y dejad que camine. Sinceramente, ¿crees que el hombre natural tiene libre albedrío? Esta es la respuesta espontánea que le he dado a una persona que ha comentado en mi muro un enlace que compartí el día de ayer, y que apelaba al supuesto, entre comillas, libre albedrío que se cree tiene el hombre natural para ir a Dios por sí mismo. Respuesta: Juan González. Nombre ficticio. Estimado Juan González, en cuanto al libre albedrío, te digo que el hombre dejó de tener libre albedrío el día que libremente decidió desobedecer a Dios y obedecer al diablo cuando fue tentado en el huerto del Edén. Ahí, antes de haber decidido voluntariamente dicho acto de desobediencia, el hombre sí tenía libre albedrío. Él era totalmente libre, sin pecado, y podía ver a Dios cara a cara sin caer fulminado. Y había una comunión directa con la presencia de Dios. Pues nada separaba al hombre de Dios mismo, pero en el momento en que tanto Eva como Adán decidieron usar ese libre albedrío que tenían para desobedecer a Dios, en ese mismo instante lo perdieron y empezaron a morir. Y a partir de ahí, en lugar de ser libres, fueron esclavos del pecado, tanto ellos como todos sus descendientes. Solamente el que está en Cristo es libre del pecado y tiene libertad para decidir no pecar. Ahora bien, para eso, primeramente ha tenido que ser arrastrado hacia Dios. Y para que eso suceda, Dios ha tenido que intervenir. Primero llamándolo, abriéndole los ojos, abriéndole el entendimiento, y cambiándole el corazón de piedra por uno de carne, para que pueda creer y obedecer a Dios. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Nosotros no escogimos a Dios, sino que nos escogió Él a nosotros. Nadie puede seguir a Cristo si el Padre no le envía primero. Entonces, te pregunto, ¿de qué libre albedrío estás hablando? Un muerto no puede hacer lo siguiente, a menos que Dios lo resucite. No puede ver, no puede oír, no puede hablar, no puede obedecer, y menos puede seguirle a Él.
El ejemplo lo tienes con la resurrección de Lázaro. Al respecto, la Biblia, la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versos del 38 al 44, nos dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle, y dejadle ir. Ahora bien, ante este relato bíblico, te pregunto: ¿realmente crees que Lázaro hubiese tenido libre albedrío para resucitar por sí mismo? Pues tampoco nadie puede resucitar por sí mismo, espiritualmente hablando, si Dios no interviene primero. Así que, olvídate del libre albedrío, por favor. Fíjate cómo dice la Biblia, dice que Jesús, profundamente conmovido, vino al sepulcro. Y dice que era una cueva. Y además dice que tenía una piedra puesta encima. Te pregunto: ¿a qué te suena esto, hermano? Pues te diré que sepulcro suena a muerte. Y cueva suena a oscuridad y tinieblas. Y la piedra encima suena a corazón de piedra, al corazón endurecido del ser humano. Veamos ahora una doctrina bíblica fundamental que dice que el hombre natural está muerto espiritualmente hablando. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versos del 1 al 10, lo siguiente: Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entendemos entonces, a la luz de esta porción bíblica, que el hombre natural está muerto en delitos y pecados. Es por naturaleza hijo de ira. Y en otra porción de la Biblia, se nos habla, en la misma dirección, cuando se nos dice lo siguiente. Mateo 4, versos 16 y 17, dice: El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, en esta porción del Evangelio de Mateo, entendemos que la condición espiritual del hombre natural es la de vivir en tinieblas y en sombras de muerte. Y ahora, Pedro nos dice, en su primera epístola, capítulo 2, versos 9 y 10, lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. De esta porción de los escritos de Pedro, entendemos que el hombre natural está sumido en las tinieblas. Y el profeta Ezequiel, en su libro, en el capítulo 11, versos 19 y 20, escribe así: y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Ezequiel nos dice que el hombre natural tiene un espíritu muerto o viejo, y el entendimiento lo tiene embotado, como si fuera un corazón de piedra. Esta dureza lo hace rebelde a las ordenanzas de Dios. Os recomiendo leer también Ezequiel capítulo 28, verso 17. Ezequiel capítulo 36, verso 16. Y la epístola a los Hebreos, capítulo 8, verso 10. Y el apóstol Pablo escribe en relación a lo mismo, cuando dice, en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versos 3 y 4, lo siguiente: siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Ahora, Pablo nos enseña que luego de la resurrección espiritual de aquel que es llamado por Dios a vida eterna, Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, escribe sus mandatos y dichos en el corazón para que le obedezcamos. Realmente, qué hermosa y verdadera es la bendita palabra del Señor. En conclusión, al igual que Lázaro, el hombre natural no puede ir a Cristo si primeramente Dios no lo resucita espiritualmente, no podrá ir, pues está muerto. Y así es el estado de todo hombre, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y no hay justo ni aun uno. Lea Romanos 3, 10, 23. De manera que entendemos, a la luz de la Biblia, que el hombre natural no puede hacer nada por él mismo. Ahora bien, cuando Dios lo resucita, entonces, al igual que Lázaro, se le caerán las vendas que le ataban los pies y las manos, y podrá ir a Cristo. Y dejará de tener el rostro cubierto, y podrá ver a Cristo. Y acontecerá aquel suceso que dice la Biblia, cuando Cristo exclamó a gran voz: ¡Lázaro, sal de ahí! Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle, y dejadle ir. Juan capítulo 11, versos 43 y 44. Esto nos muestra que solo el Señor Jesucristo puede traer libertad al hombre de la mortandad espiritual. Al respecto, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos del 32 al 36, se nos dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertaré, seréis verdaderamente libres. Entonces, solo hay un camino hacia la resurrección espiritual. Y ese camino es el Señor Jesucristo. Ya la Biblia lo dice. Jesucristo es el camino, y es la verdad, y es la vida. Juan capítulo 14, verso 6. Y el mismo apóstol Juan, en su Evangelio nos dice: ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 6, verso 44, amén. Y como broche de oro de esta plática, tenemos que afirmar que la Biblia nos enseña acerca de la elección incondicional, cuando nos dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16. Y finalmente, la Biblia nos dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno pueda venir a mí, si no le fuere dado por el Padre. Evangelio de Juan, capítulo 6, versos del 64 al 65. Bien, hasta aquí esta respuesta. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima disertación. Hermana María José Huertas Vázquez. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Debido el pecado fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Le invitamos a visitar el perfil de la hermana María José Huertas Vázquez en Facebook: www.facebook.com/María José Huertas Vázquez.